posible que lo haga, hay temas que salen de nuestras manos, pero pues doy la palabra a nuestra conferencista de hoy día. Muchísimas gracias, Graciela, puede iniciar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un orgullo estar entre ustedes y es todo un honor poder contarles toda mi experiencia, cuál es nuestra experiencia de gestión del museo. Quiero agradecer a la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, al Museo de Ciencias y la Tierra y especialmente a Ámbar Guerrero, que es la que quien se comunicó conmigo tan gentilmente. Así que bueno, con gusto les comentaré mis experiencias, en qué consiste el Museo del Petróleo, el antes y el después. Pero antes yo les compartí un videíto como para hacer una introducción. Este museo es uno de los 5 museos del petróleo que existen en el planeta. Ocupa 10.000 metros cuadrados, 9.500 de ellos pertenecen a la exhibición externa de esta institución y los otros 500 metros están dentro de la exhibición interna, la cual se encuentra en remodelación. Este espacio, el sector externo, posee alrededor de 200 objetos que son principalmente los objetos de mayor tamaño y por ello mismo no pueden estar bajo techo. Lo que hace una parte del museo, ¿no es cierto?, cielo abierto, es que muchas piezas que hoy componen el museo se han realizado acá en los talleres de YPF, ¿sí? Llámese fundición, llámese soldadura, llámese herrería y llámese tornería, ¿no es cierto? Rectificación, hay muchas piezas que fueron rectificadas, hasta se cromaba acá en Taller Central, se cromaban piezas, por ejemplo, unos tubos que se usan en perforación, todo cromado, se cromaban acá. Había un taller especial donde se cromaban todas esas piezas. Las varillas de bombeo, también se hacían las puntas de las varillas de bombeo, se hacían las roscas donde es la base, digamos, como para perforar. Una vez que está perforado el pozo, ya el equipo que ustedes ven acá, con ese equipo, ya trabajan las varillas de bombeo y empiezan la perforación, a extraer el petróleo. Los aparatos individuales prácticamente venían también hasta el central y se reparaban, todo se reparaba. Tenemos allá, a pocos metros, tenemos las bombas que se utilizaban también en perforación. Esos venían a taller central, se sacaban todas las piezas que estaban inutilizadas y se volvían a fabricar de nuevo. Mi padre empezó a trabajar en YPF en
Caleta Córdoba. Y era un lugar donde los buques que venían de Buenos Aires llegaban cerca para que la gente pudiera bajar, y así como nosotros pudimos estar en el lanchón que ustedes están viendo, se llegaba a la punta del muelle, acá en kilómetro 5. La gente gozaba de su licencia anual, ¿no es cierto? Y entonces la forma en que viajaba desde la zona hasta Buenos Aires eran los barcos petroleros de YPF. El sistema de embarque, como no teníamos puerto, era muy peculiar. Se hacía en un cajón, primero del muelle a uno de esos lanchones, y de los lanchones al cajón. En ese cajón entraban unas 4 o 6 personas. Ese cajón era izado por una grúa hasta el barco, y en el barco depositaban a la gente que viajaba. Y se viajaba así, porque yo viajé muchísimas veces así, y acá mi compañero también. Era la única forma en que se viajaba. Y así se viajó por el curso de muchos años, ¿no es cierto? Me acuerdo que cuando salía con mi papá los domingos a caminar por la calle San Martín, que era de ripio, y mi padre me había hecho un cochecito de carrera para andar, y entonces íbamos recorriendo la calle San Martín y veía que había como una garita donde siempre sabía estar un policía. En la mayoría de los campamentos había mucha gente del norte, gente que venía de Catamarca, La Rioja, Salta, de Jujuy. También venía gente que venía del litoral, de Chaco, de Misiones, de Corrientes, y se juntaban en un principio con alemanes, con rusos, con búlgaros, con yugoslavos, que fueron los primeros que vinieron a pelear en esto de sacar el petróleo. El Museo Nacional del Petróleo pertenece a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Inicialmente fue creado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el año 1987, cuando se conmemoraba justamente los 80 años del descubrimiento del petróleo. Luego, con la privatización de esta empresa, fue pasado este edificio, así como otros con identidad social, a la universidad. Su contenido es bastante interesante, ya que representa todo lo que es la industria petrolera de antaño y su repercusión social y cultural dentro del ejido local, regional y nacional. Bueno, damos Graciela comienzo. tiene la palabra. Bien. No sé si están viendo. Comenzamos entonces. Bueno, el video, este video en realidad es una parte de tres videos más. Si ustedes quieren continuar con la historia de la ciudad, que es bastante interesante, pueden ir a
a la página web de la universidad, que es www.unp.edu.ar. Bueno, el Museo Nacional del Petróleo pertenece a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pero primero vamos a ver dónde estamos ubicados. Graciela, Sí. perdone que le interrumpa. Me parece que todavía no se comparte su presentación. A ver, vamos a ver. Espero que no me supere la tecnología. No, tranquila. Ok, a ver. Aquí estamos. Ahí. Ahora sí, ya está en proceso. Ok, ahora sí. Bueno, ya me parecía. Bueno, como les decía, nosotros estamos situados en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que queda a 1.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Aquí abajo comprende la Patagonia Argentina. En realidad, Comodoro Rivadavia fue un hecho casual su inauguración, no estaba previsto hacerse una ciudad aquí, pero simplemente se utilizaba la zona como con el fin de hacer un puerto para poder sacar todos los productos agropecuarios que venían de un poblado que se llama Sarmiento, que está a 180 kilómetros hacia el centro de la provincia de Chubut. Entonces, como debían sacarse todos estos productos, armaron un caserío de 300 casas, había 800 habitantes y bueno, se generó este poblado. Pero allá por el año 1860 ya comenzaron a verse descubrimientos de petróleo en la zona del noroeste de la Argentina. Era como una industria muy nueva, no se entendía bien, sin embargo se buscaba querosene para la iluminación. Entonces hubieron varios intentos en manos del privado, ¿no? De empresas privadas. Pero estos como que caían por su propio peso, estaba complicada el transporte del producto, no tenían herramientas legales, era difícil su comercialización. Así que en 1903 el Estado se dio cuenta de que buscar petróleo o que el Estado tuviera su propio yacimiento era fundamental, no solo para la iluminación, también para reemplazar el carbón que importaban y más que nada para el uso de la defensa. Así que bueno, comenzaron a traer equipamientos a la ciudad de Comodoro Rivadavia con la idea de que buscaban agua. ¿Y esto por qué? Porque trataban de desanimar a las empresas petroleras de que buscaran petróleo aquí mismo, porque no habían herramientas legales como para que el Estado le dijera, no, miren, preferimos estar nosotros que ustedes, así que se instaló el mito de que buscaban agua y que el petróleo se descubrió en forma cerosa. Bueno, eso no fue así. Todavía hoy en día se cree esto de que buscaban agua. Así que bueno, el 13 de diciembre, a 568 metros, justamente encuentra petróleo. Este día es considerado justamente el Día Nacional del Petróleo, declarado por Presidencia de la Nación. Todos los 13 de diciembre festejamos, hacemos nuestra fiesta nacional con la elección de la reina, que a partir del año 1947 comenzó a elegirse la reina nacional del petróleo. Y bueno, allá por el 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, quien su director fue el general Enrique Mosconi. El museo ya se venía hablando que pretendían crear el museo, pero siempre se hablaba de hacerlo ¿en dónde? En la capital de nuestro país, en La Plata, justamente donde está la destilería, y pretendía hacerse el museo allí. Pero bueno, obviamente que los trabajadores ipefianos, con todo su sentimiento de pertenencia, de identidad y pertenencia, dijeron, no, ¿por qué tiene que ser allá?
si el descubrimiento fue acá. Entonces comenzaron a trabajar y en solo 8 meses instalaron este museo, justamente el 13 de diciembre de 1987, cuando se conmemoraba 80 años del descubrimiento del petróleo. Así que el museo justamente es un museo de sitio porque está creado en el mismo lugar donde se descubrió petróleo. Se considera único en Latinoamérica, tercero por sus dimensiones, tiene 10.000 metros cuadrados, y quinto en importancia por su temática, que es de ciencia y tecnología. El museo se hizo en los galpones de YPF, o sea que la empresa cedió parte de sus galpones para instalar el museo. Pero en 1993, 92, 93, comienza a privatizarse la empresa. Así que justamente la empresa española toma, mejor dicho, se ocupa de YPF y se empieza a deshacer de todos los lugares sociales creados por la empresa, porque, a ver, el general Mosconi instaló justamente el modelo mosconiano, que tenía que ver no solo de hacer producir a esta industria, sino también de elevar el nivel de vida de los trabajadores. Entonces le construyeron clubes, hospitales, las proveedurías, hacían fiestas, estaba el hotel de huéspedes, le regalaban pasajes, les daban las casas, las gamelas. Pero al privatizarse todo esto se desarmó y la empresa comenzó a ceder todas las instalaciones que no tenían que ver con la industria petrolera, comenzó a cederlas a otras instituciones. Entonces la universidad le ceden, mejor dicho, el Museo del Petróleo con otros edificios también, como el Hotel de Huéspedes, etc. Así que es cedido oficialmente en el año 93 a la universidad y obviamente ocurre un hecho emblemático porque el Museo del Petróleo de una empresa privada pasa a ser un museo universitario de ciencia y tecnología. Bien, ahora bien, pero ¿por qué un museo del petróleo? Yo he estado, por suerte, viajando por todo el país a distintos encuentros de museos, contando sobre nuestro museo, ¿no? Y por lo general es muy común que haya museos de ciencias naturales, que haya museos regionales, museos de arte, pero todos me preguntaban por qué Museo del Petróleo, o sea, apenas colocaba el póster se venían a consultarme porque les intrigaba qué es esto del Museo del Petróleo, incluso me decían, pero ¿qué tenés en un museo? Un petrolero embalsamado, o sea, me causaba mucha gracia el interés que provocaba esto. Entonces, bueno, la idea es justamente contar qué es el recurso propiamente dicho, en qué consisten los pasos de la industria petrolera. También un poco de historia, ¿no? El hombre petrolero, todas estas entidades sociales que había creado YPF y obviamente su influencia en su entorno social y económico. También hablamos de los derivados. Es curioso como obviamente todos perciben que el petróleo es solamente para el combustible de automóviles y de aviones. Pero en realidad cuando le contamos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en contacto con derivados del petróleo, no lo pueden creer. El celular, la computadora, las zapatillas, las mochilas, los plásticos, las bolsas de residuos, o sea, hay el rush, o sea, hay mucha cantidad de elementos cotidianos que desconocemos, que la gran mayoría desconoce que derivan del petróleo. Entonces nosotros le contamos eso especialmente a los chicos. Y después también hablamos de energías renovables. En el 2009, cuando concurso el cargo de directora de museos, en octubre del 2009, recibo una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que justamente era para financiar proyectos para entidades turísticas, ¿no? El museo justamente trabaja mucho con turismo nacional y extranjero.
Entonces tuvimos que hacer un diagnóstico del museo, ¿no? El museo ya tenía 22 años, el museo todavía sostenía los cánones de una museología ya antigua. El visitante era solo un mero espectador, ¿no? O sea, no podía participar, no podía vivenciar. Si no tenían los guías que le contaran qué era lo que estaba viendo, era como incomprensible. Los términos eran muy técnicos, porque inicialmente YPF hizo al museo como para instruir o capacitar a los estudiantes universitarios en la temática. Y nosotros aquí le estábamos dando un giro que en realidad desde el niño del nivel inicial hasta el abuelito tendrían que saber de este tema. Entonces teníamos que adaptar el lenguaje, hacerlo más ameno, ¿no? Era muy técnico, no entendíamos. Si el guía no nos decía, era como que nos tenía que traducir, ¿verdad? Para saber mejor del tema. La industria petrolera es muy dura, es muy difícil de transmitir. Entonces teníamos ahí que acomodar justamente los mensajes a través de infografías, por ejemplo. También no despertaba emociones ni sentimientos de pertenencia, es como que uno transitaba y era mucha mezcla, no había un hilo conductor. Eran como salas colgadas y en un lado había dinosaurios, cosa que confundía porque había que demistificar esto de que el petróleo se hace con dinosaurios. Estaban las flechas de los recolectores y de nuestros aborígenes, y también había mucho de ciencias naturales, entonces había que acomodar y decidir qué era lo que íbamos a contar, qué era lo que queríamos contar. Bueno, y las apoyaturas museológicas eran obsoletas. Por ejemplo, aquí están los dinosaurios y son, qué sé yo, cortinas rojas. En este caso había como, eran piezas poco fáciles de distinguir, ¿verdad? Así que bueno, presentamos el proyecto de renovación que justamente implicaba esto, reformulación del circuito y sus espacios, ¿no? Hacer un nuevo guión museológico y museográfico, ¿no? Primero, qué era lo que queríamos contar, un hilo conductor, sus mensajes, qué era lo que queríamos decir, y en función de que tuviéramos ese guión museológico, decir, bueno, de qué manera los vamos a contar, con panelerías, con objetos, con maquetas. Recurso expositivo bien claro, que es de lo que yo pedía, que a simple vista uno no tuviera que leer párrafos y párrafos como para entender, sino que a simple vista se viera, ¿no? Y ejemplificara la actividad que queríamos mostrar. El recorrido debería ser autoguiado, o sea, no necesitábamos el guía que esté continuamente hablándonos como para nosotros entender. Y sobre todo, era una de las consignas de esta convocatoria, incorporar innovación tecnológica. Bueno, mi computadora es un poco lenta, así que disculpen. Bueno, así que este es el proyecto. Lo presenté en diciembre de 2009 y en enero nos dieron el ok por parte de Nación, así que nos financiaron este proyecto, pero fue en distintas etapas, ¿no? Primero el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del programa CETUR, el Ministerio de Cultura y Educación de Nación también, eran como para diseñar los guiones. Nosotros contratamos a museólogos de Buenos Aires como para que nos hicieran un guión, estos guiones, el museológico y el museográfico. Pero después había que cristalizar esto, mejor dicho, poder hacerlo. Entonces tuvimos que recurrir a la provincia, y ya sobre el final del proyecto, cuando no podíamos terminar porque se nos acababan las finanzas, YPF y Pan American Energy decidieron finalmente cumplir y terminar el proyecto. Acá tenemos el de la obra. Tuvimos que desarmar, desmantelar todo el museo.
y nos encontramos con muchos espacios. La verdad que como esto estaba antes, era todo un circuito, que era el túnel del tiempo. Bueno, tuvimos que sacar todos los paneles, tuvimos que tirar abajo paredes para sacar las maquetas del barco, el forte, y después volver a construir de vuelta la pared. Teníamos unos dioramas y cuando sacamos una pared nos encontramos con que había todo este espacio libre, 64 metros cuadrados, así que todo eso lo reutilizamos y comenzamos aquí a colocar el nuevo circuito, ¿verdad? Con material de duro. Aquí tenemos el hall del ingreso. Es un mural de 4 metros de alto, perdón, 5, y bueno, ejemplifica a modo de collage toda la temática que vamos a ver adentro, ¿no? Ahí tenemos, simulamos un oleoducto y tenemos acá Lorenzo, que Lorenzo no es un petrolero embalsamado, pero parecía, era bastante acertado. Está justamente empetrolado, y aquí es donde nuestros guías comienzan las guiadas y analizan las vestimentas de antaño, de cómo se vestían antes. A los chicos les gusta mucho a Lorenzo. Se sacan fotos y todo. Bueno, entonces ingresamos al primer módulo, que es el recurso. Aquí obviamente lo que no puse son las fotos de los dinosaurios. Tenemos unas réplicas de cabezas de dinosaurios de la universidad, que acompaña un texto que dice: nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? Como ya comenzamos a demistificar esto, que los dinosaurios, que el petróleo está hecho con dinosaurios. Así que ingresamos por acá, y acá, bueno, tenemos como la imitación del fondo de la Tierra, las distintas capas, y aquí tenemos un video con el panel explicativo de cómo el petróleo va migrando a través de las rocas porosas hasta que se entrampa. Acá hay un recurso muy lindo que a los chicos les gusta mucho, que es un cilindro de acrílico donde hay petróleo, agua y gas, y lo giramos, y ahí notamos qué líquido, cuando se acomodan, qué líquido es más denso que otro, ¿no? Y acá les voy a mostrar, esta es una infografía, acá está hecho como un laboratorio, como una cocina, que en realidad lo que mostramos ahí es la receta petróleo. Esta infografía ganó un premio a nivel nacional en las buenas prácticas, sobre un concurso de buenas prácticas de museos, ¿no? Y de qué manera nosotros contamos. Es una receta con humor, porque es cómo podemos hacer petróleo, ¿no? Entonces, acá comenta los ingredientes, que es fitoplancton, zooplancton, tiene que mezclarlos, tiene que ponerle temperatura, presión, y esperar unos millones de años. Que en realidad la paciencia es calidad, es garantía de calidad. O sea que si uno espera millones de años, tiene petróleo en la casa. Así que eso gusta también bastante. Es un modo de contar una temática muy dura, si se quiere, de una forma más amena. Después pasamos al módulo, Tecnología 1. ¿No? Y acá justamente tenemos distintas formas distintas formas de exploración, cómo se exploraba antes, y algunos objetos patrimoniales tenemos de antes, cómo se hace ahora. Aquí tenemos el trépano del pozo número 2, del pozo descubridor, el original. Tenemos distintos, vieron que acá las infografías son grandes, bastante decorativas, o sea, y legibles, o sea que a simple vista uno ve las distintas formas de perforar. Y acá uno ingresa a nuestro simulador estrella, que es el simulador de perforación. Cuando uno ingresa acá tiene 12 minutos de experiencias bastante interesantes, o sea, simula que reducen a la gente y que las colocan adentro del trépano para después bajar y comenzar a perforar y buscar petróleo. Obviamente que la vivencia es bastante mágica, yo todas veces que pueda voy,
porque se mueve, vibra, las luces se encienden, se apagan, el chico del televisor, el técnico va explicando, y se escuchan los gritos de los chicos de la emoción y qué sé yo, es como que hasta que encuentran petróleo. Después, una vez que encuentran petróleo, ya nuevamente se vuelve toda la normalidad. Y la verdad que me parece que es una experiencia bastante interesante, donde de esta manera se ejemplifica cómo se perfora, ¿no? Y cómo se va al fondo de la tierra. Esta es también una infografía donde compara la extracción convencional versus la no convencional y analizan las características. Otro módulo es lo social, el hombre petrolero y su entorno social. Tenemos la línea del tiempo desde el año 1907 hasta el 2016, que cuando se construyó se renovó, y se rescatan actividades o leyes o eventos importantes que haya sucedido en torno al petróleo. Aquí tenemos este soporte bastante lindo porque este soporte gira, ¿no? Depende de las personas que uno quiera conocer. Atrás está el texto y nos cuenta un poco la biografía. Tenemos los hombres del petróleo, los que estuvieron justamente en el descubrimiento del petróleo, como Hermite, Mosconi, Fuchs, Beguín. Y acá abajo simulamos un campamento petrolero. A ver, por lo general los campamentos están en el campo, estaban en carpas, y bueno, en catres, o sea que simulamos como que el petrolero fue y ya vuelve, ¿no? Tienen el mameluco, las valijas, el casco, para que al menos se dieran cuenta más o menos cómo era en aquel entonces el tema del trabajo en boca de pozo. Después ingresamos otra vez a tecnología 2, que aquí tiene que ver mucho con ya la destilería. Contamos un poco los colores del petróleo, sabemos que no solo es negro, sino que del negro pasa hasta el transparente, pasa por los verdes, turquesas, ámbar, depende de la composición química de este elemento. Tenemos un soporte lúdico que se hacen preguntas y comparaciones y estadísticas y justamente la gente juega a acertar las respuestas. Después muchos elementos de la flota petrolera, ¿sí? Tenemos esta brújula, los faroles que se usaban, a querosén. A los chicos obviamente les gustaba mucho. Tenemos esta infografía donde están registrados todos los barcos, los buques petroleros de la flota YPF. También hablamos del transporte, ¿no? De qué manera, porque muchos creen que de la cigüeña pasa directamente a la estación de servicio, me parece. Entonces acá contamos de una manera más amable y sencilla todo el recorrido que hace el petróleo por oleoducto, playa de tanques, bueno, los barcos y de ahí a la destilería. Y esta es en comparación de cómo se transportaba antes. También tenemos el funcionamiento del surtidor. A este panel infográfico lo acompañan varios surtidores que tenemos desde el año 1913 hasta surtidores del año 70, 80, o sea que en cierto modo marcan cierta cronología en los distintos modelos de los surtidores. Y bueno, esta es la parte que más me gusta, porque acá es cuando la gente se asombra. Bueno, este sector lo estamos completando todavía. Aquí colocamos, pegamos todos los objetos que derivan del petróleo, todos. Juguetes, pañales, medicamentos, CDs,
Bueno, y la verdad es que la gente se asombra muchísimo. Acá tenemos una fotografía con los chicos, la verdad que se sorprenden bastante. También tenemos, este sector está incompleto, que es las energías renovables, porque a pesar de que es un museo del petróleo, obviamente el mensaje es que tenemos que buscar otros recursos, otras alternativas a futuro, ¿no? Vamos a completar este sector con el resultado de un concurso que estuvimos por lanzar este año, pero bueno, por la pandemia no fue posible. Un concurso para las escuelas técnicas. Justamente van a tener que hacer maquetas móviles de energías renovables, energía solar especialmente y energía eólica. Ya de la Fundación YPF es quien financia este concurso, financia los elementos y los premios, por supuesto. Así que bueno, después yo calculo que recién para el año que viene podremos lanzar este concurso y bueno, ya se completará este sector. Bueno, como les decía antes, esta temática yo la veía como que era muy dura, muy difícil de explicar, sobre todo para los niños, sobre todo para los niños del nivel inicial, que ellos son muy concretos, ¿no? Uno no les puede decir, el petróleo se hace millones de años y nosotros lo encontramos más de mil metros hacia abajo, como que teníamos que buscarle la vuelta como para que ellos lo entendieran a simple vista. Así que bueno, en mi condición de artista plástica y acompañada con el dibujante muy reconocido Alejandro Aguado, hicimos esta salita donde está pintado a mano y justamente hay elementos claves, temas claves que yo sé que trabajan en el nivel inicial. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, las profesiones, que es el geólogo, tenemos el camión que explora, tenemos la torre de perforación y los hacemos espiar abajo de la tierra bajando una tapita que hay acá y entonces ellos descubren el trépano, ¿no? Después vamos por todo el circuito y bueno, está el equipo individual de bombeos, la cigüeña, en la playa de tanques, la monoboya, donde cargan el petróleo y de allí al buque petrolero y de ahí a la destilería. También tenemos los colores del petróleo y estos dos son dos de los tres personajes que inventamos para interactuar con los chicos. O sea, el museo se comunica con los niños a través de petróleo, de Titán el perro, porque en toda fotografía antigua de los petroleros siempre hay un perro, y Trepanito, que ya les voy a mostrar más adelante. Así que de esta manera los chicos como que lo comprenden mucho más y acompañamos con una revista pedagógica que más adelante ya les voy a contar. Ahora vamos a pasar a la muestra externa, que como les contaba tiene 10.000 metros cuadrados. Esta torre es de perforación, tiene 35 metros de alto. Tenemos esta torre que es la réplica, es una torre de madera, es la réplica de la torre que estaba en el momento de descubrir petróleo, en el pozo número 2. Esta torre, la original se mandó a La Plata y allí se prendió fuego, así que bueno, se tuvo que hacer esta réplica. Este es el monolito del pozo descubridor. Este monolito marca el sitio exacto del primer pozo petrolero estatal, de donde surgió petróleo, obviamente. Al fondo ustedes van a ver que se encuentran dos placas de bronce. Una reproduce el telegrama enviado por Beguín y Fuchs, dando el aviso del descubrimiento, y el decreto de nuestro presidente, que estaba en ese momento, Figueroa Alcorta, que crea la Reserva Nacional de Petróleo y la salvaguarda para la nación. Durante muchos años la versión oficial difundió que se habría tratado de una casualidad, como les contaba, generando el mito de que buscando agua encontraron petróleo. De todas maneras está confirmado que esto no fue así.
Quien estaba ahí era Humberto Beguín, Puch, uno de los que estaban en los descubridores. Bueno, aquí tenemos una foto antigua, donde está la torre original, y la bomba a vapor. Estos trencitos circulaban entre el puerto, que estaba a 3 kilómetros, del campamento central YPF, ¿no? Entonces ahí traían todo lo que era la mercadería y también transportaban gente. Aquí tenemos también el lanchón a vapor. Esta embarcación fue construida en los astilleros Hansen Buccini en el año 1940. Funcionaba en la operación de conexión de las mangueras en la monoboya de los buques tanque. Se colocó junto a la grúa, que era la que justamente elevaba, ustedes habrán visto en el video, que está mejor mostrado, elevaban los cajones con la gente, ¿no? Para desembarcar. Imagínense estar en uno de esos cajones con 120 kilómetros por hora. Hay muchas anécdotas de gente que se haya caído, pero gracias a Dios no hubo que lamentar pérdidas. Después, esta camionetita, esa camionetita solamente lo usaban los funcionarios de YPF, ¿no? Una camioneta naftera de 6 cilindros y 4 velocidades. La utilizaba el personal jerárquico. Y está la anécdota de que cada vez que veían la camionetita aparecer en los campamentos, todos se ponían a trabajar, como para hacer, y por ahí los encontraban un poco ociosos. Ustedes ven acá atrás, ven algunos surtidores de combustible de la década 1910 y 1930. Bueno, y acá ya para ir terminando, tenemos el programa pedagógico, que a quien les interese a futuro, ya en breve vamos a tener la nueva página web del Museo del Petróleo, donde va a estar colgados estas revistitas para que la puedan bajar en forma gratuita, obviamente. Es muy interesante para los chicos. Se creó justamente como para afianzar contenido. Una vez que hicieran la visita, se regalaba esta revista para que después trabajen con la maestra a lo largo de la semana y así afiancen contenido lo que habían visto en el petróleo. Obviamente está hecho bastante accesible, ¿no? Qué sé yo, con juegos. Bien. Acá hay historietas. Alejandro Aguado, por ejemplo, es un historietista bastante conocido. Acá está Trepanito. Trepanito, por ejemplo, cuenta cómo su abuelo descubrió petróleo allá en el 1907 y que él está nervioso porque le va a tocar perforar y le encantaría descubrir petróleo como su abuelo. Entonces son lindas anécdotas como para que los chicos registren el contenido. Extensión cultural, programa de ciencia y técnica, de arte y ciencia. Yo lo que no les conté es que el museo, si bien depende de la universidad lo administra, no tiene recursos, no tiene un presupuesto asignado. O sea, si nosotros no cobramos la entrada y no generamos actividades culturales, no tenemos cierto financiamiento como para hacerlo crecer, digamos. Así que, bueno, aparte, justamente queremos difundir la ciencia a través del arte, así que hemos generado distintos talleres lúdicos para chicos, esto ya hace 3, 4 años, y la verdad que tenemos un público infantil cautivo, o sea que cada vez que nosotros hacemos algo están pendientes como para participar, porque la verdad que la idea es que sean divertidos. Creo que en las fotos está bastante claro de que los chicos se divierten.
hacemos talleres de química, bueno, talleres de fotografías también para adultos, hacemos marionetas con historia. Esto fue Marionetas con Historia, fue un programa que duró 3 años. Ustedes van a poder ver el catálogo de marionetas en la página web del museo, en el Facebook y en Instagram. Son historias de personajes reales, que justamente los alumnos que fueron a este taller investigaron en biblioteca y archivo histórico, como para conocer sus personajes y poder transmitir este conocimiento a través de esta disciplina de arte que es fantástica y la verdad que es muy interesante. Los alumnos eran todos adultos mayores, así que bastante entretenido. Y aparte de personajes históricos, también contaban mucho anécdotas de familias, así que hay gran variedad. Bueno, acá hay uno también de los talleres para ejemplificar, niños investigadores, lectura de cuentos de ciencias, acá con los guías mostrándole de qué se trata todas estas herramientas. Así que, bueno, creo que eso es todo. Les agradezco su atención, espero que les haya gustado mi presentación. De pronto, ¿alguno de los presentes tiene preguntas? Podemos pasar con las preguntas. Pueden alzar la mano en el Zoom, por favor. Bueno, le hago una pregunta. ¿Quién financió el guión museológico y museográfico? Bueno, ahí en una de las diapositivas lo comentaba, justamente fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Ministerio de Educación y Cultura también de la Nación, la provincia de Chubut y finalmente una cuarta parte, YPF y Pan American Energy. ¿Y ellos mismos le ayudaron con el diseño del guión? No. Y con el primer proyecto, que fue el diseño del guión museológico, a nosotros nos daban el financiamiento y nosotros nos ocupábamos de buscar a la consultora de museólogos y después debíamos rendir nosotros. O sea, nosotros directamente elegíamos y hacíamos en conjunto los museólogos y nosotros lo que queríamos mostrar, en fin, el desarrollo del guión. ¿Y actualmente quién financia el material educativo? Bueno, es complicado. Por ejemplo, las revistas que yo les mostré están financiadas por el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que es una institución sin fines de lucro que congrega a todas las empresas petroleras y empresas de servicios petroleros. Entonces, me financian a proyectos. Yo les presento el proyecto y ellos me lo financian. O sea, no es que permanentemente sea así, sino que yo siempre les comento esto y lo hacen con total confianza porque saben que eso efectivamente se ejecuta y están muy conformes con mi gestión, digamos. Y desde su experiencia, ¿cuál es el presupuesto anual que se necesita para un museo para tenerlo en funcionamiento? Es una pregunta complicada, porque no te lo podría transmitir porque, a ver, siempre tratamos de hacer con lo que tenemos o generar proyectos, pero yo creo que 300.000 pesos mínimo como para hacerlo crecer, para mantenerlo.
hay vandalismo, así que siempre hay que estar como corrigiendo todos esos desastres. Y hay muchos proyectos, muchísimos proyectos que nos gustaría ejecutar, pero son muy onerosos. En estos momentos estoy con el proyecto de accesibilidad, ¿no? Un museo accesible, que es fundamental. El tema de la rampa para sillas de ruedas, el tema de los baños, todo lo que implica este tipo de comodidades. Así que bueno, no sé si te respondí. Bueno, más o menos como 300.000 pesos. Argentina. Ajá, ya. Eh, sigue, Ámbar, sigue. ¿Cuáles han sido sus alianzas estratégicas para levantar y promocionar el museo? Alianzas estratégicas, la prensa, los medios de comunicación. Por suerte, apenas nosotros difundimos algo, queremos o lo llamamos, automáticamente nos están difundiendo nuestras actividades y quieren muchísimo al museo, entonces nos apoyan permanentemente. Y yo creo que la prensa es fundamental también, ¿no? Como para difundirlo. El IAPG también es una buena alianza porque ellos nos ayudan a buscar fondos. El Buró de Convenciones también, y ahora se creó el ente de turismo con capacitaciones como para justamente favorecer el turismo en la ciudad, y han hecho mucho hincapié en el Museo del Petróleo. Así que esas son las alianzas, las nuevas alianzas que uno está desarrollando como para que nos acompañen, porque no solo depende de la universidad, sino de todo el ejido municipal, local y nacional también. Ya. Y otra pregunta, ¿cuentan con una ley de patrimonio geológico, minero y petrolero? No contamos. No. Ok, le doy paso a la ingeniera Tania, por favor. Bueno, mil disculpas que se fue la conexión del internet. Bueno, acá hay unas dos preguntitas que tal vez se puede hacerlas. Es si hay alguna estrategia después de que pase la pandemia del COVID-19. Sí, en estos momentos, justamente mañana nos vamos a trabajar por este medio con todo mi personal y para elaborar el protocolo post pandemia. La verdad que nos preocupa muchísimo. Si bien somos muy pocos, turismo extranjero no va a haber y escuelas tampoco. Bueno, tenemos que estar preparados para cuando nos digan, bueno, ya volvemos a la actividad, ya sabemos cómo actuar. Si bien el predio es grande, no vamos a estar muy juntos. Sí, vamos a estar trabajando para esto. También estamos buscando mostrar al museo de manera virtual. Si bien lo estuvimos haciendo con unas aplicaciones de juegos y demás, también queremos hacer visitas guiadas con determinados días y horas, talleres virtuales también. Así que han quedado truncos un montón de talleres que estábamos por comenzar ahora del programa de arte y ciencia. Así que bueno, estamos buscando la virtualidad obviamente como para seguir avanzando y que el museo siempre esté abierto y que esté en las casas. Ok, hay otra también. ¿Cuál ha sido el perfil de las personas que colaboraron para la construcción del guión museográfico y el guión museológico? El perfil. Uh-huh. Bueno, no sé bien a qué se refiere. Me parece que si son muy técnicos en el tema petrolero o son museólogos, educadores, me parece. No. Museólogos y educadores. Sí hemos formado una comisión interdisciplinaria donde distintos actores de la universidad nos acompañaron para el asesoramiento. Obviamente estaba el ingeniero en petróleo, la profesora de historia, pero también había comunicación, también había turismo, también había literatura.
como para justamente consensuar y buscar el mejor contenido o la mejor herramienta para transmitir esto. Pero fueron museólogos los que desarrollaron y tengo entendido que tuvieron que leer muchísimos libros justamente para poder hacer este trabajo. Bueno, y eso también daría respuesta a otra, que si siempre cuentan con un grupo asesor, ¿no? Que, bueno, ya lo ha dicho, que son personas de formación en Sí, ciencia. por suerte, claro, por suerte el museo depende de la universidad, o sea que yo tengo a mano todos los investigadores. Obviamente yo no soy ni profesora de historia ni ingeniera en petróleo, pero tengo mis asesores, tengo biblioteca, tengo archivo histórico, o sea, hay mucha información. Y bueno, cuento con la universidad, sí, por supuesto. Si bien esa comisión ya se disolvió una vez que se hizo el proyecto, se llevó a cabo, el museo cuenta siempre con estos asesores y ellos colaboran de una forma bastante animada, así que sí. Ah, muy interesante. Entonces es un equipo multidisciplinario, entiendo. Así es. Una última pregunta es, ¿piden que repita o un poco amplíe los museos petroleros o con esta temática petrolera en el mundo? Que me parece que en el video algo mencionaron y Claro, pide. decíamos que quinto en el mundo y único en Latinoamérica, que Ah, se dedique específicamente a esto, pero tenemos, está el Museo de Houston, el de Polonia, el de Noruega es fantástico porque simula perforación en el mar. No estoy recordando los otros. Pero estos tres son bastante impactantes, como para entrar en la web y mirarlos. ok. Nosotros también tomamos ejemplos y obviamente la inversión y el capital es muy distinto, ¿no? El de Dubái. ¿Sí? Sí, no, nada más. Ok, sí, muy interesante. No sé si tienes más preguntas, Ámbar, sino para iniciar la retroalimentación. No, ninguna pregunta. Bueno, sí, yo también no tengo más preguntas solicitadas. Bueno, yo en este sentido quiero hacer un poco el resumen y también recalcando o haciendo hincapié del rol importante que tiene ante la sensibilización y la salvaguarda de los patrimonios que, como usted siempre lo dijo algunas veces en la exposición, por lo general los contenidos de artes son más entendibles, ¿no? Por el público. Entonces, desde ahí también es la necesidad de contar con museos, con estos acervos culturales. En el Ecuador es un poco parecido también. Estamos ahora en construcción de un futuro museo del petróleo del Ecuador, por lo que en este sentido se desea mostrar la actividad y el legado que ha dejado esa actividad económica en el país, que al final del día ha sido un actor principal en los procesos de construcción de nuestra nación y que es necesario también ver desde una visión holística los significados, las emociones que ha dejado esta actividad en el país y que todavía se sigue persistiendo. Por lo que también consideramos firmemente que no existen industrias incompatibles con el ambiente, sino que más bien lastimosamente se han dado procesos incompatibles por el desconocimiento de que sí hay procesos sostenibles y sustentables en relación a los procesos extractivos. Por otro lado, también quiero mencionar, nosotros también en el país no contamos con una legislación en el que pueda amparar este tipo de patrimonios abióticos, en lo que sí están muy resguardadas lo que son el tema cultural y biológico. Por eso es que estamos construyendo también, que lo habíamos mencionado en las otras charlas, estamos en la construcción de un proyecto de ley de patrimonio geológico, minero y petrolero, porque el precisar la importancia de este tipo de patrimonio nos permite también crear un arraigo, una identidad en relación a esto y por el otro lado también facilita un poco más los procesos económicos en el país en relación a las actividades extractivas,
nosotros como Facultad de Geología, Minas, Petróleas y Ambiental, profundamente responsables y comprometidos con la sociedad, se forma estudiantes, futuros profesionales con un criterio y con una ética para la extracción de los recursos. En este sentido, lamento mucho que yo quisiera seguir hablando y seguir conversando con usted. Ha sido un aporte inmenso. Todas las personas que están mirando esta exposición, creo que podrían incluso apoyar esta iniciativa que hemos iniciado como facultad de contar con un museo con estos acervos culturales, ¿no? En relación a las geociencias, que también cómo los museos se van reinventando de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Lo importante es que también son espacios estos que nos permiten hacer estos diálogos plurales y que también se puede tener voz de cualquier tipo de intervenciones. Sin más que agregar, Ámbar, no sé si hay algo que haya quedado por mencionar para dar finalizada la exposición. Y antes de eso también invito muy cordialmente a la última conferencia que la daremos este día viernes con el tema minero, el legado minero del país. Ámbar, ¿algo más? No, nada más que agradecer la disponibilidad y la apertura de la directora del Museo de Argentina. Muchísimas gracias, Graciela. Yo en nombre de las autoridades del decano de la facultad, Gustavo Pinto, de los directores de carrera, también del sistema de museos de Quito, que ellos son los que también nos articulan en las actividades, y con Ecuador también. Agradecemos su participación, Graciela. Muchísimas gracias. No, por favor, fue un placer, la verdad, estar entre ustedes y un orgullo muy grande estar ¿no? Desde la distancia, desde tan lejos, y muchas gracias a los presentes que estuvieron. Espero que les haya gustado mi presentación y muy interesante tu evolución, Tania. Cariños a las dos, al decano, Ámbar. Muchas gracias por todo. Pues estamos marcando un cambio en realidad con los museos que existen en el país. Es la primera vez que se visibiliza este tipo de acervos culturales en el Ecuador. Entonces estamos con ese propósito. Muchísimas gracias, Graciela. Bendiciones. Gracias. Sí, los sigo, yo los voy a seguir. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los asistentes. Gracias, hasta luego. Gracias.